Es en Mateo 28, del 1 al 6. Pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Amén. Hermanas, aquí vemos en este pasaje cómo el ángel habla cuando las mujeres vienen en el espacio en el que ellas habían visto antes que había sido puesto el cuerpo del Señor. Ellas vienen todavía siendo oscuro para ungir el cuerpo. Y es cuando encuentran a los ángeles sobre una roca, sentados esperando que ellas vinieran. No temáis vosotras, porque sabemos que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. Ha resucitado como Él dijo. Venid, ved dónde fue puesto el Señor. Pensemos, hermanas, el sentimiento interior que guardan cada una de las hermanas que habían seguido a Cristo durante su ministerio y entran a la tumba con temor. No lo habían hecho antes, solamente sabían dónde estaba. Y cuando entran y observan el lugar, entonces ellas confirman lo que los ángeles les dicen en la parte anterior. Vean dónde fue puesto, ha resucitado. Luego, hermanas, esta parte del capítulo empieza ya en el capítulo 20. La lectura anterior fue en Mateo, pero queremos que ustedes sepan cuál fue realmente la cantidad de mujeres que estuvieron involucradas como testigos. Juan habla solamente de María Magdalena, pero todas las demás mujeres estuvieron involucradas. Y vamos a ver ahora, en el siguiente lugar del libro, el testimonio de la tumba vacía. Juan habla solamente de María Magdalena, porque fue ella la que recibió el mensaje del Señor. Pero vamos a empezar en el capítulo 20, en la primera parte. El primer día de la semana, aquí lo vemos. ¿Qué presenta? ¿Qué se presenta? Dice, en el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Eso es lo que nos dice Juan. Entonces, nos dice, corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos, todas las mujeres, ¿verdad? No sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó
primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí. Vemos que llega primero Juan caminando, corriendo, porque probablemente era más joven que Pedro, pero luego llega Simón detrás de él y entra en el sepulcro. Ven a María que está ahí. ¿Y quién entra primero? Pedro. Era más determinado y arrojado. ¿Y qué ven, hermanas? ¿Qué ven cuando entran? Ven los lienzos puestos allí. ¿Y qué más? El sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús. Tal vez las mujeres habían pensado que alguien había robado el cuerpo y había hecho violencia, pero no es lo que ellos observan. Ellos observan que están puestos los lienzos y enrollado en un lugar aparte el lienzo que estaba sobre la cabeza de Jesús. Entonces también entró el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Juan es ese segundo discípulo que entra después y cuando ve los lienzos puestos, acomodados, entonces él llega a la conclusión de que Cristo ha resucitado. Y entonces cree en la resurrección. Se hace un momento de luz en su cerebro y en su corazón. Cristo ha resucitado. ¿Y qué es lo que pasa? Aún no habían entendido la escritura, pero cuando ve es necesario, entiende que Cristo era resucitar de los muertos. Después, María viene a ser testigo. Eso es lo que nos dice el capítulo 20, de versículos del 10 al 18. Hay una aparición especial porque María estaba afuera, se quedó afuera llorando junto al sepulcro y mientras estaba llorando se inclinó para ver nuevamente el dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentadas, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? ¿Qué les dijo? Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Y entonces, cuando había dicho esto, se volvió. ¿Y qué fue lo que vio? Vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Imaginen la angustia en su corazón cuando entra, no ve más que los lienzos, ve a los ángeles y no ve a Jesús. Entonces, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Señor, si tú has llevado su cuerpo, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. María. Raboni. No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. imaginen, hermanas, lo que pasa en el corazón de María cuando reconoce, al escuchar su nombre pronunciado por Jesús, reconoce que es Cristo el que está frente a ella. Y entonces su primer impulso es tocarlo, abrazarlo, arrojarse a sus pies. Y no logra hacer eso porque Jesús se lo impide. ¿Qué le dice? Le dice: no he subido a mi Padre, no me toques,
No sabemos exactamente cuál era el momento en el que Cristo tenía que volver con Dios a llevar el reporte de su resurrección. Todavía no había subido. Y entonces, ¿por qué Juan menciona a María Magdalena? Porque entonces ella tiene que llevar las nuevas. Dice, da a los discípulos las nuevas de que has visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Después, hermanas, estamos en el capítulo 20, de versículos del 19 al 31. Cuando llega la noche, aparece la primera aparición a los discípulos, la noche del primer día de la semana, la noche del día de la resurrección. Estando ellos en un lugar cerrado. No nos dice cuál era el lugar, sino que estaban en un lugar cerrado. Tenían miedo. Paz a vosotros. ¿Por qué estáis turbados y dudáis en vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. ¿Tenéis algo de comer? Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Que deben cumplirse todas las cosas que están escritas en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos concernientes a mí. Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Mas quedaos en Jerusalén, hasta ser investidos con poder de lo alto. Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Entonces, hermanas, vemos que Él se presenta delante de ellos y se presenta en su cuerpo, señalando los puntos en donde Él había sido crucificado, en donde había sido lastimado su cuerpo, y ellos pueden verlo y tocarlo en ese momento. Entonces, en ese momento, cuando Él se presenta, les da la oportunidad de recibir el Espíritu para que ellos puedan soportar los días que sigan, en los cuales todavía están temerosos de que van a ser apresados o tal vez perseguidos. Y habiendo soplado el Espíritu en ellos, les dice que tienen este Espíritu para que puedan remitir pecados, o sea, predicar el Evangelio, y aquellos que aceptaran el Evangelio vinieran a ser salvos, y aquellos que rechazaran el Evangelio serían rechazados también por Dios. Pero, ¿qué había pasado en ese momento? Después de que en la primera noche no había uno de los discípulos ahí. La segunda aparición a los discípulos fue 8 días después, y ya estaba el discípulo que no había estado la primera ocasión. Ese discípulo fue Tomás. Cuando Tomás escucha, no lo cree.
hemos visto al Señor. Piensen, ¿qué pensarían ustedes? Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, Paz a vosotros. Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca acá tu mano y ponla en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Mi Señor y mi Dios. Tomás, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. aquí el apóstol Juan hace un pequeño paréntesis para decir cuál es el propósito que él tuvo al escribir el libro. Y vemos que hay 2 versículos en el capítulo 20, los últimos 2 versículos. ¿Qué es el propósito del libro? Que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Esa fue la razón para la que Cristo se presentó de esa manera y se presenta delante de nosotros también, porque nos da una bienaventuranza que nos dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y nosotros estamos en ese grupo y somos bienaventurados porque no hemos visto, nosotros no vimos al Señor, pero hemos creído que Él resucitó de los muertos. Amén. Siguiente capítulo, hermanas, es el capítulo 21. Es el último capítulo del libro de Juan, que termina abruptamente, en mi opinión, pero llamando la atención. Después de esto, los discípulos se van al mar, junto al mar de Tiberias, que es el mar en el cual ellos estaban acostumbrados a interactuar, puesto que vivían de la pesca. Muchos de ellos, ¿verdad? Estaban juntos allí 7 de sus discípulos, los discípulos de Jesús. Simón, Tomás, Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y los otros 2 de sus discípulos. Esa es la tercera aparición que hace la mención Juan en el mar de Tiberias. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y lo hizo de esta manera: Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: Iré a pescar. Ellos contestaron: nosotros también vamos contigo.
Fueron y entraron en la barca, y toda aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Hijos, ¿acaso tienen algún pescado? No, aún nada. Echen la red al lado derecho de la barca y hallarán. Entonces la echaron. Y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: Es el Señor. Oyendo Simón Pedro que era el Señor, se puso la ropa, porque se la había quitado para poder trabajar, y se echó al mar. Pero los otros discípulos vinieron en la barca arrastrando la red llena de peces, porque no estaba lejos de tierra, sino a unos 100 metros. Cuando bajaron a tierra, vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas, y pan. Traigan algunos de los pescados. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153 en total, y aunque había tantos, la red no se rompió. Vengan y desayunen. Ninguno de ellos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Jesús vino, tomó el pan y se lo dio, y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos, después de haber resucitado de entre los muertos. Justificación del libro de Juan, porque muy bien, esta fue la tercera vez que se presenta el Señor Jesús, y en el libro nos dice que después de haber resucitado, la tercera aparición en el mar de Tiberias fue para que ellos supieran que verdaderamente el Señor Jesús estaba preocupado por las necesidades físicas de sus discípulos. En el caso de ellos, estaban trabajando en lo que antes trabajaban y no podían suplir sus necesidades en ese momento porque no habían logrado pescar ni un solo pez. Pero cuando Cristo les dice, echen la red, y ellos obedecen, entonces Cristo les da la bendición de suplir sus necesidades físicas también. Y ellos, nadie quiso preguntar. Yo no sé qué pasaría si nosotros hubiéramos visto así a Cristo, le preguntaríamos alguna cosa o nos quedaríamos mudos. Pero eso fue lo que a ellos les pasó. Solamente lo veían interactuar con las partes físicas de la necesidad, que eran el pan, el pescado, el calentar, el asar el pescado, que era la forma como ellos iban a desayunar en ese momento después de trabajar toda la noche. Y eso fue algo que reconfirmó que el Señor no solamente suplía su necesidad del espíritu para soportar las persecuciones, sino también les iba a soportar físicamente en sus necesidades urgentes en cada día. Gracias al Señor por eso, porque a nosotros también Él nos da eso. Vamos a continuar con el capítulo 21, del 15 al 19. Del 21 a servir. Cuando le da de comer, ya no pusimos el otro. Cuando les da la comida, es que lo pusiste en el mío.
Muy bien, hermanas. Em, volvió después de que hubieron comido, versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. En la versión griega, ya nuestra hermana, no me acuerdo cuál era de los capítulos que habían hablado de la palabra amor en el Nuevo Testamento, cuando habla de la justificación del amor de Dios y habla acerca de la palabra del amor de Dios, ágape. Cuando la palabra ágape es usada, es respecto a el amor que Dios tiene hacia nosotros. Cuando Cristo le pregunta la primera vez a Pedro, le menciona esa palabra, la palabra ágape, que es el amor hacia Dios. Cuando Pedro le contesta la primera vez, le dice: Señor, sí sabes que te amo, pero Pedro le contesta con la palabra filios. La palabra filios era: soy tu amigo, soy tu compañero, soy una persona que te aprecia. Y entonces le dice: ¿tú sabes que te amo? Le dice, la respuesta de Cristo es: apacienta mis corderos. Le manda a pescar, no, le cambia. El primer llamamiento era: os haré pescadores de hombres, pero después le dice: tienes que apacentar. Y apacentar es mostrar paciencia con los que crean en mí, ¿verdad? Así como el pastor cuida a las ovejas y las lleva por los pastos verdes para que se alimenten, eso era lo que el Señor quería que se hicieran con sus discípulos, que ellos pudieran hacerlo con los nuevos creyentes. Bueno, si quieres. Pero, ok. En segundo lugar, le vuelve a preguntar: ¿cuántas veces había negado Pedro al Señor? ¿Alguna de ustedes se acuerda? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas? Tres veces. ¿Cuántas veces le pregunta el Señor Jesús? La segunda vez. Vamos a ver aquí, ¿verdad? Después de que comen. Cuando ya todos comieron. Yo voy a pescar. Vamos también contigo. Es el Señor. Traed de los peces que habéis pescado ahora. Venid, comed. Apacienta mis corderos. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor. Tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas tú a mí? Sí, Señor. Tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas tú a mí?
Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras joven, te ceñías tus ropas e ibas a donde querías. Pero cuando ya seas viejo, tú extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Sígueme. Señor, ¿y qué hará este hombre? Si quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿en qué te concierne? Tú sígueme. Ahí vemos, hermanas, cómo el Señor Jesús confronta a Pedro, no para humillarlo delante de sus compañeros, sino para reconfirmar su fe, reconfirmar la entrega que un discípulo tiene que darle al Señor. Eso es hacia nosotros también. Él nos pregunta si lo amamos con el amor que Dios nos ama, porque Él es Dios y tenemos que amarlo como a Dios. Y es terrible encontrar a veces que tenemos tan poca fe y tan poco conocimiento de quién es Él, que dudamos aún de nuestra propia capacidad para seguir sus mandamientos y seguir su voluntad. Por eso el Señor Jesús lo confronta con la posibilidad del sufrimiento en su vida como seguidor de Cristo. Él lo confronta y le dice, vas a ser anciano, vas a ser viejo y no vas a poder ver que eres libre para hacer lo que tú quieras, te llevarán a donde tú no quieras. Y eso es, el mismo Juan lo testifica y dice, porque eso dio a entender de qué muerte había de glorificar a Dios. Entonces, ¿hasta dónde tenemos que ser fieles, hermanas? Hasta la muerte. Y el Señor confronta a Pedro en ese momento tan especial, tan profundo como el Señor quiere confrontarnos a cada una de nosotras. Luego, cuando Juan sigue a Pedro, después de que Jesús le dice, sígueme, y entonces Pedro voltea y dice, ¿y este que viene detrás? Pedro todavía tiene su temperamento como líder de ese grupo, y el Señor le dice, ¿y qué a ti? Tú sígueme. ¿Qué nos da a entender el Señor Jesús? Que nosotros a veces no queremos que nadie tenga una preeminencia, o que alguien sea escogido por el Señor para hacer algo, o que sea dejado que haga las cosas conforme a su aptitud o a su juventud, pues que era el joven. Y entonces el joven se para rápido y se va detrás. ¿Y qué le dice? ¿Y este qué? ¿Por qué viene detrás de nosotros? Y Jesús, ¿qué le dice? ¿Qué a ti? Tú no te preocupes por los demás, no te preocupes por los hermanos, no te preocupes por las hermanas, no te preocupes por lo que ellas hagan. Cada quien dará cuenta de sí delante del Señor. Y entonces él le dice, y si quiero que él esté hasta que yo vuelva, ¿qué a ti? Hace el domingo antepasado escuchamos una predicación respecto a eso del hermano Edmundo Santos y en realidad nos impactó encontrar esa respuesta de parte de Jesús. Pero lo
que nos está diciendo el Señor a cada una de nosotras ahí es, no te preocupes de qué hagan los demás, tú sigue a Cristo, no sigas a ningún humano, sigue a Cristo. Y eso es lo que el apóstol Juan nos deja al final, porque dice, este dicho se extendió entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, o sea, que Juan mismo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. No tienes por qué preocuparte por el otro, sino solamente para ti mismo. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, que da testimonio y que escribe estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Él mismo se pone enfrente de nosotros para decirnos, este es mi testimonio y este testimonio es verdadero. Y vuelve a justificar el libro de Juan diciendo, y hay aquí otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Y termina abruptamente con un amén. Y ahí termina, ya no da ninguna otra explicación respecto a los sinópticos que ya conocemos, sino ya solamente termina diciendo, yo doy un testimonio y este testimonio es verdadero porque sé que esto yo lo vi, lo viví y lo escribí para que todos crean en que Cristo es el Hijo de Dios. Y esto es lo que termina el Evangelio de Juan, de una manera diferente a los otros 3 evangelios y de una manera justificando cuál es la razón del libro y por qué él escribe estas cosas. ¿Qué es la justificación del libro? Dar testimonio de las cosas sobre Jesús. Eso es lo que él dice. Doy testimonio de las cosas que yo vi que hizo Jesús, que yo viví con Jesús, que yo escuché de Jesús, que yo vi de Jesús. Esas son las cosas que Juan justifica. Ahora, hermanas, nosotras, ¿con qué nos quedamos? ¿Con qué nos quedamos? Con la bienaventuranza que dio Dios, que dio Cristo. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Si nosotros creemos en la resurrección, si nosotros creemos que Cristo es el Hijo de Dios, somos bienaventuradas. Y eso espero para que cada una de nosotros lo llevemos en nuestro corazón. Palabras de Jesucristo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. 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 ¿Viste tú cuando en la cruz murió? ¿Viste tú cuando en la cruz murió? Hay veces que al pensarlo tiemblo, tiemblo, tiemblo. ¿Viste tú cuando en la cruz murió? ¿Viste tú cuando expiró allí? ¿Viste tú cuando expiró allí? Hay veces que al pensarlo tiemblo, tiemblo.
tiembló. ¿Viste tú cuando expiró allí? ¿Viste tú cuando enterrado fue? ¿Viste tú cuando enterrado fue? Oh, hay veces que al pensarlo tiemblo, tiemblo, tiemblo. ¿Viste tú cuando enterrado fue? ¿Viste tú cuando él resucitó? ¿Viste tú cuando él resucitó? Oh, hay veces que al pensarlo tiemblo, tiemblo, tiemblo. ¿Viste tú cuando él resucitó? ¿Viste tú cuando él resucitó? Bueno, hermanas, pues gracias a Dios por esta tarde y gracias a Dios por mi hermana Lilia, ¿verdad? Por el esfuerzo que hizo en preparar este tema. Y pues es así como concluimos este libro difícil, pero que cada vez que lo abrimos, el Evangelio nos trae enseñanzas y palabras de vida a nuestra vida. Y pues Amén. gracias a Dios, y toca la oración de despedida y quisiera que nuestra hermana Chelito Holguín nos despidieras, salvo que hubiera otra cosa.